El vagabundo de las estrellas por Jack London. Parte número 4. Comencemos. Mientras tanto, después de haber sido descubierto el plan de fuga, padecimos los horrores del calabozo. En ningún momento durante aquellas interminables horas de espera dejé de ser consciente de que también yo seguiría al resto de los presos y soportaría el mismo infierno que habían soportado en el interrogatorio, y sería traído de vuelta hecho trizas y arrojado sobre el suelo de piedra de mi calabozo. Vinieron a por mí, sin ninguna educación ni cortesía, golpeándome y maldiciéndome. Me llevaron ante el capitán Jamie y el alcaide Atherton, ambos amparados por la presencia de una docena de salvajes guardias, pagados por el Estado con los impuestos de los ciudadanos, que permanecían en la habitación para echar una mano en todo aquello que se les ordenase. Pero no les necesitaban para nada. «Siéntate», dijo el alcaide Atherton señalando una silla. Y yo, tumefacto y dolorido, sin haber probado el agua durante todo el día y toda la noche, desmayado de hambre, tremendamente débil después de una paliza que se sumaba a los 5 días en el calabozo, a las 80 horas en la camisa de fuerza, abrumado por las calamidades del destino del hombre, temeroso de lo que estaba a punto de sucederme después de haberlo visto en los demás. Yo, un miserable desecho de hombre que una vez fue un profesor de agronomía en la facultad de una apacible ciudad, dudaba si aceptar o no la invitación a sentarme. El alcaide Atherton era un hombre corpulento y muy fuerte. Me agarró súbitamente por los hombros. Yo era como una pluma entre sus manos que me alzaron del suelo y me estrellaron contra la silla. «Ahora», dijo mientras yo dejaba escapar un grito ahogado, tragándome el dolor. «Cuéntamelo todo, Standing, escúpelo. Suéltalo todo si sabes lo que te conviene». «No sé nada», comencé. Aquello fue todo lo que pude decir, que se abalanzó como una bestia sobre mí, me volvió a levantar por el aire y me aplastó contra la silla. «Sin tonterías, Standing», me avisó. «Confiesa, ¿dónde está la dinamita?» «No sé nada de ninguna dinamita», protesté, y una vez más me levantó y volvió a lanzarme contra la silla. He soportado torturas de todos los colores, pero ahora que reflexiono sobre ello en mis últimos días estoy seguro de que ninguna fue como la que sufrí en aquella silla. Golpearon mi cuerpo contra la silla hasta que dejó de parecer una silla, trajeron otra y al momento acabó destrozada. Fueron trayendo más y más sillas, una y otra vez la eterna pregunta sobre la dinamita. Cuando el alcaide Atherton se cansó, fue relevado por el capitán Jamie. Luego el guardia Monaghan ocupó el lugar del capitán Jamie y también me aplastó contra la silla. Siempre preguntaban por la dinamita, ¿dónde está la dinamita? Y no había dinamita en ningún sitio. Hacia el final de la sesión yo habría dado la mitad de mi alma inmortal por algunas cuantas libras de dinamita que poder confesar. Ignoro cuántas sillas más destrozó mi cuerpo, me desmayé muchas veces, y al final todo se convirtió en una pesadilla. Fui conducido, medio empujado, medio arrastrado de vuelta a la oscuridad. Cuando recobré el conocimiento vi que había un soplón en mi celda. Era un tipejo pálido, un pobre drogadicto capaz de cualquier cosa por conseguir algo de droga. Tan pronto le reconocí, me arrastré contra la reja y grité hacia el pasillo. «Hay un soplón conmigo, compañeros. Es Ignatius Irvine. Cuidado con lo que decís». La explosión de insultos que siguió habría hecho temblar a gente mucho más valiente que Ignatius Irvine. Daba lástima verlo tan asustado, mientras todos los convictos, rugiendo como bestias, le amenazaban con las cosas horribles que le harían en los próximos años. De haber algún secreto, la presencia de un soplón en el calabozo habría mantenido callados a los hombres, pero como todos habrían jurado decir la verdad, hablaron abiertamente ante Ignatius Irvine. El gran misterio era la dinamita, de la que sabían tan poco como yo. Recurrieron a mí. Me rogaron que si sabía algo sobre la pólvora confesara y les salvara a todos de desgracias mayores. Y solo pude decirles la verdad, que no sabía nada de nada. Antes de que los guardias se lo llevaran, el soplón me contó algo que confirmaba lo serio del asunto de la dinamita. Naturalmente le pasé la noticia a los demás. En todo el día no había funcionado una sola rueda en toda la cárcel. Los miles de reclusos que trabajaban en ella habían permanecido encerrados en sus celdas.
y se decía que ninguna de las fábricas volvería a funcionar hasta que apareciese la dinamita que alguien había escondido en algún lugar del edificio. Y siguieron los interrogatorios. Siempre los reclusos fueron arrastrados fuera, empujados de nuevo adentro. Dijeron que el alcaide Atherton y el capitán Jamie, exhaustos por el esfuerzo, se relevaron cada 2 horas. Mientras uno dormía, el otro interrogaba a los reclusos, y dormían con la ropa puesta en la misma habitación donde iban destrozando uno por uno a los robustos hombres. Hora tras hora, en la oscuridad del calabozo, aumentaban la locura y el tormento. Créame, sé de lo que estoy hablando. La horca no es nada comparada con el modo en que un hombre puede ser apaleado hasta la muerte y sin embargo seguir viviendo. Yo también sufrí el dolor y la sed como ellos, pero a mi sufrimiento se sumaba el que yo era consciente de las miserias de los demás. Había sido un incorregible durante 2 años, mi sistema nervioso y mi cerebro se habían endurecido ante tanto sufrimiento. Es aterrador ver destrozado a un hombre que antes ha sido fuerte. En aquel momento había a mi alrededor 40 hombres fuertes a quienes estaban destrozando, y a medida que los presos comenzaban a suplicar que les llevaran agua, el lugar se iba convirtiendo en una locura de aullidos, sollozos, murmullos y delirios de hombres enloquecidos. ¿No lo ve? Nuestra verdad. Y dijimos la pura verdad. Fue nuestra condena. Al escuchar a los 40 hombres decir lo mismo y de idéntico modo, el alcaide Atherton y el capitán Jamie pensaron que se habían aprendido el testimonio y lo recitaban de memoria como loros. Desde el punto de vista de las autoridades, su situación era aún más desesperada que la nuestra. Como más tarde averigüé, se había convocado al Consejo de Dirección de Prisiones por telégrafo y 2 compañías de la milicia estatal se apresuraban hacia la prisión. Era invierno, y las heladas son frecuentes incluso en el templado invierno californiano. No teníamos mantas en los calabozos. Tenga en cuenta el horrible frío que se siente con el cuerpo cubierto de mayugaduras al tumbarse sobre una piedra helada. Al final, nos trajeron agua. Entre burlas e insultos, los guardias corrían con las mangueras y lanzaban los potentes chorros contra nosotros, calabozo por calabozo, hora tras hora, golpeando de nuevo nuestros cuerpos doloridos hasta que el agua nos cubría las rodillas, agua por la que antes suplicábamos y que ahora ansiábamos que desapareciera. Me saltaré el resto de lo que ocurrió en los calabozos. Diré solamente que ninguno de aquellos condenados volvió a ser el mismo. Luigi Polazzo nunca recuperó su cordura. Long Bill Hood fue perdiendo lentamente el juicio, y un año más tarde también a él se lo llevaron al manicomio de Woodhouse Alley. Y muchos otros siguieron a Hood y a Polazzo. Algunos cuya resistencia física había sido excelente cayeron víctimas de la tuberculosis. Casi la mitad de aquellos hombres moriría en los 6 años siguientes. Después de 5 años de encierro en solitario, cuando me sacaron de San Quintín para asistir al juicio, volví a ver a Skysail Jack. Apenas podía distinguirle, porque la luz del sol me cegaba como un murciélago tras los 5 años de oscuridad. Aún así, vi lo bastante para que se me encogiera el corazón. Le vi mientras cruzaba el patio de la cárcel. El pelo se le había vuelto blanco. Había envejecido prematuramente. Tenía en el pecho hundido y el rostro seco. Le temblaban las manos como un enfermo y se tambaleaba al caminar. Los ojos se le llenaron de lágrimas al reconocerme, pues también yo era un despojo de lo que había sido. Pesaba 44 kilos. El pelo, muy canoso, me había crecido durante 5 años, al igual que la barba y el bigote. Yo también me tambaleaba al caminar, de modo que los guardias tenían que asistirme para cruzar el deslumbrante techo del patio. Skysail Jack y yo nos miramos el uno a otro y nos reconocimos bajo nuestras ruinas. Los hombres como él cuentan con privilegios incluso en la cárcel, de modo que se atrevió a saltarse la ley y me habló con una voz rota y trémula. «Eres de los buenos, Standing», farfulló. «Nunca cantaste». «Pero no sabía nada, Jack», le respondí en un murmullo. No podía más que murmurar, ya que 5 años de silencio casi me habían hecho perder la voz.
No creo que la dinamita existiera jamás. Eso es, musitó, asintiendo como un niño. Adelante, nunca dejes que lo descubran. Eres de los buenos. Me quito el sombrero ante ti, Stanley. Nunca cantaste. Los guardias me hicieron continuar y aquella fue la última vez que vi a Skysal Jack. Hasta él acabó por creerse el cuento de la dinamita. 2 veces me llevaron ante el consejo de dirección. Intentaron sucesivamente intimidarme y engañarme. Intentaron ofreciéndome 2 alternativas. Si finalmente entregaba la dinamita, recibiría un castigo simbólico de 30 días de calabozo y después me destinarían a la biblioteca de la cárcel como recluso de confianza. Si persistía en mi obstinación y no revelaba dónde estaba la dinamita, me incomunicarían durante el resto de mi condena. Al estar condenado a cadena perpetua, esto suponía sentenciarme a permanecer incomunicado el resto de mi vida. Sí, ya sé que California es un lugar muy civilizado. No existe tal ley en los libros. Se trata de un castigo cruel y descabellado, y ningún estado moderno podría amparar dicha ley. Sin embargo, en la historia de California, yo soy el tercer hombre que ha sido condenado al aislamiento de por vida. Los otros 2 fueron Jack Oppenheimer y Ed Morrell. Le hablaré de ellos muy pronto. Durante años nos pudrimos juntos en las celdas del silencio. Ah, otra cosa. En muy poco tiempo van a sacarme de aquí para ahorcarme. No, no por matar al catedrático Haskell. Por ello me condenaron a cadena perpetua. Me ahorcarán porque me encontraron culpable de asalto y agresión. Y esto no es simple disciplina carcelaria, es la ley, y tal se encuentra en los estatutos criminales. Creo que hice sangrar por la nariz a un hombre. Nunca le vi sangrar, pero al parecer hay algunos testigos. Se llama Thurston, era un guardia de San Quintín. Pesaba unas 160 libras y estaba en buena forma. Yo pesaba menos de 90 libras. Estaba ciego como un murciélago por la oscuridad y había estado recluido tanto tiempo entre los muros de la celda que los espacios abiertos me mareaban. En realidad, el mío era un caso claro de agorafobia incipiente, como supe aquel día de que salí de mi encierro y golpeé al guardia Thurston en la nariz. Le golpeé en la nariz y le hice sangrar cuando vino hacia mí y trató de agarrarme, y por ello me van a colgar. Hay una ley del estado de California que dice que un condenado a cadena perpetua debe ser castigado con la pena capital cuando golpea a un guardia en la cárcel, como Thurston. Seguramente la hemorragia no le molestaría más de media hora, y aún así van a colgarme por ello. Y ya ve, esta ley, en mi caso, es un ex post facto. No existía cuando maté al profesor Haskell, ni fue aprobada hasta después de que recibiera mi sentencia. Y de eso se trata precisamente. Mi sentencia a cadena perpetua me dio la condición jurídica necesaria para que esta ley, que todavía no había aparecido, debido a mi condición de condenado a cadena perpetua, me van a colgar por haber golpeado al guardia Thurston. Es claramente ex post facto y por ello inconstitucional. Pero, ¿por qué habría de importarles a los abogados constitucionales la Constitución, cuando lo que quieren es quitarse del medio al molesto profesor Darrell Stanley? Si ni siquiera estoy creando un precedente con mi ejecución. Hace un año, como sabrá todo aquel que lea los periódicos, ahorcaron a Jake Oppenheimer, precisamente aquí, en Folsom, por una infracción muy parecida. Pero él no era culpable de haber hecho sangrar por la nariz a uno de los guardias. Él cortó accidentalmente con un cuchillo de cortar el pan a otro recluso. Es extraño que la vida, las normas y las leyes de los hombres y el modo en que se enredan en sus caminos. Escribo estas líneas en la galería de los asesinos, en la misma celda que ocupó Jake Oppenheimer antes de que le sacaran y le hicieran lo que le harían conmigo. Ya le avisé, lector, que tenía mucho que contarle. Regresemos ahora a mi relato. El consejo de dirección de la prisión me dio a elegir un puesto de confianza en la cárcel, lejos de los telares, si entregaba la dinamita inexistente.
encierro, en aislamiento de por vida si me negaba a entregarla. Me pusieron la camisa de fuerza durante 24 horas para que pensara sobre aquello. Después me llevaron ante el consejo por segunda vez. ¿Qué podía hacer yo? No podía llevarles una dinamita que no existía. Se lo dije y me tacharon de embustero. Dijeron que yo era un caso difícil, un hombre peligroso, un degenerado, un criminal del siglo. Me dijeron muchas otras cosas y después me condujeron a las celdas de los incomunicados. Me alojaron en una celda, la número 1. En la número 5 estaba Ed Morrell y en la número 12 Jake Oppenheimer, que llevaba 10 años ahí. Ed Morrell llevaba solo un año y estaba cumpliendo una condena de 50. Jake Oppenheimer está condenado a cadena perpetua, como yo. Por tanto, la perspectiva era permanecer ahí los tres durante un largo tiempo, y aún así solo han pasado 6 años, y ninguno de nosotros sigue incomunicado. Jake Oppenheimer fue ahorcado, y Ed Morrell le hicieron preso de confianza en San Quintín, y más tarde, hace solamente unos días, le indultaron. Y aquí estoy yo, en Folsom, esperando a que llegue el día señalado por el juez Morran, mi último día. Necios, como si pudieran estrangular mi inmortalidad con su estúpido trasto de sogas y nudos. Caminaré de nuevo, sí, recorreré la tierra una vez más, innumerables veces. Caminaré desnudo, príncipe o esclavo, sabio o bufón. Me sentaré en el trono más alto y me arrastraré de nuevo bajo el yugo. Fin de la parte número 4 y comenzamos próximamente la parte número 5. Estoy muy emocionada porque ya vienen mis partes favoritas del libro, así que no te vayas a ir sin buscar la parte número 5, que ya va a empezar lo bueno, ¿ok? Muchas gracias por leer hasta aquí y nos vemos en la parte número 5 del libro El vagabundo de las estrellas por Jack London. Gracias.